Los tianos se habían considerado durante mucho tiempo maestros de la conquista. Su imperio abarcaba incontables mundos, cada uno cayendo sin esfuerzo ante su tecnología superior y una fuerza militar inigualable. Habían subyugado civilizaciones enteras sin despeinarse, aplastando cualquier resistencia con sus armas avanzadas y escudos impenetrables. Para ellos, la Tierra era solo otro planeta atrasado habitado por una especie apenas digna de reconocimiento. Sus planes de invasión eran sencillos: neutralizar cualquier resistencia y establecer el control. Esperaban que toda la operación terminara en cuestión de horas. La invasión comenzó con una brutal eficiencia. Naves de guerra tianas aparecieron en los cielos de la Tierra, bloqueando el sol con sus enormes formas angulares. Bajo sus cascos metálicos, naves de asalto más pequeñas descendieron, depositando oleadas de soldados tianos blindados en el corazón de las principales ciudades del mundo. Las ciudades se sumieron en el caos. Las sirenas aullaron mientras los edificios temblaban por la fuerza de los desembarcos alienígenas. Los tianos estaban listos para enfrentar alguna forma de resistencia militar organizada, tal vez tanques, aviones de combate o incluso rudimentarios intentos de ataques con misiles, pero lo que encontraron fue un caos desorganizado. Los humanos estaban desorganizando sus redes de comunicación, sobrecargadas. Los civiles huían en todas direcciones, y la policía local y las fuerzas militares estaban lamentablemente desprevenidas para un ataque de esta magnitud. Los soldados tianos, enfundados en sus elegantes armaduras negras y blandiendo rifles de plasma, marchaban por las calles como máquinas imparables. Los escudos de energía brillaban a su alrededor, haciendo que las balas y los explosivos rebotaran sin causar daño. Destruían todo a su paso con una precisión despiadada, adentrándose en el corazón de cada ciudad, confiados en que esta invasión no sería diferente a las innumerables que habían orquestado por toda la galaxia. Pero entonces, algo inesperado sucedió. A medida que las fuerzas alienígenas avanzaban, comenzaron a notar focos de resistencia que no coincidían con el caos que esperaban. No era el ejército humano el que los estaba contraatacando, sino los civiles. Al principio, los tianos apenas lo notaron. Un grupo de humanos desarmados les lanzó piedras y ladrillos. Aparentemente desesperados, los soldados se activaron. Sus escudos observaban cómo los proyectiles rebotaban inofensivamente. Una explosión de plasma y el regreso dispersaron a los humanos. Todo seguía igual. Sin embargo, cuanto más se alejaban los tians, más resistencia encontraban. Y no era solo el pánico de una especie desprevenida. Los humanos comenzaban a adaptarse rápidamente. En un sector, un grupo de obreros de la construcción convirtió su equipo en armas improvisadas. Una bola de demolición descendió de una grúa. Atrapó a un caminante axian a media zancada y lo estrelló contra el suelo, inutilizándolo al instante. Otro caminante que se movía por una obra en construcción encontró sus patas atrapadas en cables esparcidos apresuradamente, lo que lo hizo caer al suelo, donde los humanos lo invadieron como hormigas, desgarrando su armadura con palancas y mazos. El comando Tian, observando desde la órbita, descartó estos incidentes como casualidades, demostraciones primitivas de desesperación de una especie sin posibilidad de supervivencia. Subestimaron la capacidad humana de adaptación. La forma en que los humanos podían transformar su entorno en un arma en cuestión de minutos. Comenzaron informes más preocupantes. En un caso, una nave exploradora de Axian fue derribada por un grupo de civiles que habían instalado una onda improvisada con cables telefónicos y escombros. Lanzaron hormigón roto y chatarra a la entrada de la nave, lo que provocó que se estrellara en un parque cercano. Los soldados a bordo se encontraron con humanos blandiendo cuchillos de cocina, martillos y cualquier otra cosa que pudieran conseguir. Esto no era normal. Los tians esperaban librar una batalla de tecnología superior contra un oponente irremediablemente superado. Estaban luchando contra una especie que podía convertir cualquier cosa en un arma. Los tians no entendían la mentalidad humana. Cuando se veían acorralados, los humanos usaban lo que tenían a mano, sin importar lo ridículo o aparentemente inofensivo que fuera, para defenderse. Ya no se trataba solo de grupos aislados de civiles. Pronto, los informes de resistencia comenzaron a llegar de todas las ciudades. Los humanos creaban trampas con cualquier cosa que pudieran encontrar. Muebles rotos, autos abandonados e incluso sus propias casas. Las calles se convirtieron en trampas mortales, y los humanos usaban agua para cortocircuitar sus escudos de energía o detonar explosiones improvisadas con productos químicos domésticos. En un pequeño pueblo, un grupo de civiles logró incapacitar a un pelotón entero de soldados usando solo un camión de bomberos, mangueras y jabón para platos. El agua a alta presión mezclada con el jabón había vuelto las calles resbaladizas,
lo que provocó que los amenazantes Iens perdieran el equilibrio y cayeran mientras luchaban por moverse por el entorno ahora resbaladizo. Sus escudos de energía parpadearon bajo el constante bombardeo de agua, y antes de que pudieran reagruparse, civiles armados con herramientas de jardín e incluso cortadoras de césped los abrumaron. La imagen de un soldado alienígena siendo derribado por un humano usando un soplador de hojas habría sido absurdo si no hubiera sido tan letal. Los tianos carecían de un marco de referencia para este tipo de guerra. Sus enemigos en conquistas pasadas siempre habían luchado con dignidad, con armas tradicionales, defensas organizadas y estrategias calculadas. Los humanos, por otro lado, eran caóticos, impredecibles y, lo peor de todo, ingeniosos. Todo en la Tierra, desde botellas de cerveza rotas hasta juegos infantiles, se estaba convirtiendo en un arma. Los comandantes tianos, que aún creían en su superioridad tecnológica, insistieron en ordenar a sus tropas que continuaran la invasión. Después de todo, habían llegado demasiado lejos para dar marcha atrás, pero cuanto más avanzaban sus fuerzas, peor se ponían las cosas. Los soldados alienígenas que caminaban por las calles se veían acribillados a proyectiles improvisados lanzados desde ventanas o balcones. Los civiles humanos, usando botes de basura, cubos de clavos e incluso neumáticos de repuesto, creaban barricadas improvisadas, frenando el avance alienígena donde los rifles de plasma y los escudos de energía fallaban. Los humanos recurrían a su entorno utilizando escaleras de incendios, tejados y túneles subterráneos para lanzar ataques sorpresa. En algunos casos, los humanos usaban perros callejeros como distracciones que los hacían correr entre las patrullas mientras se preparaban para emboscar a los alienígenas desde detrás de cada ciudad. Se había convertido en un campo de batalla absurdo. Los caminantes vexianos eran derribados por cables trampa hechos con cuerdas de ropa. Sus piernas se enredaban. En el caos del entorno urbano, los drones enviados a inspeccionar las zonas en busca de resistencia se encontraron con descargas de fuegos artificiales lanzados por niños que habían salido a las calles con reckless glee. Las tropas tianas, que antes confiaban en su armadura y tácticas superiores, ahora dudaban en avanzar, inseguras de lo que los humanos les lanzarían a continuación. No fue solo la aleatoriedad de la resistencia humana lo que los desvió, sino la pura creatividad en la nave nodriza. Los comandantes comenzaban a darse cuenta de que habían calculado mal. Se habían preparado para la guerra contra una especie inferior, una que se dejaría intimidar fácilmente por su tecnología avanzada. En cambio, se habían adentrado en un campo de batalla donde todo era un arma y estaban perdiendo el control. El pánico comenzaba a instalarse, aunque ninguno de ellos lo admitiera. Sin embargo, su mayor error había sido subestimar a los humanos. Cuanto más se prolongaba la invasión, más sentían los tianos el peso de su error de cálculo. Lo que inicialmente parecía una conquista fácil se estaba descontrolando. No podían entender cómo los humanos, primitivos, tecnológicamente inferiores y caóticos, pudieron defenderse de la fuerza militar más poderosa de la galaxia. Los informes terrestres hablaban de crecientes pérdidas alienígenas, no por una potencia de fuego abrumadora ni por una resistencia militar organizada, sino porque los humanos usaban todo a su alrededor como armas. Los comandantes alienígenas intentaron reagruparse, desplegando unidades con mayor blindaje y concentrando su potencia de fuego en las fortalezas humanas clave. Pensaron que si lograban concentrar sus fuerzas, acabarían aplastando la resistencia. Pero a medida que los tianos reorganizaban sus tácticas, los humanos se adaptaron aún más rápido. En una ciudad, un grupo de soldados alienígenas se encontró bajo asedio, no por fuerzas militares, sino por civiles armados únicamente con herramientas domésticas e ingenio puro. Los humanos habían comenzado a crear trampas explosivas y edificios abandonados. Usando objetos mundanos como electrodomésticos y muebles de cocina, manipularon microondas para explotar bañeras llenas de líquidos inflamables y colocaron placas de presión con tablas de suelo. Cuando los soldados alienígenas entraron en estas estructuras aparentemente vacías, quedaron completamente desconcertados por la pura inventiva de los humanos. El pánico entre las fuerzas terrestres de Tian creció. Fueron entrenados para esperar enemigos que seguirían ciertas reglas de combate y que se retirarían ante una potencia de fuego superior. Pero los humanos no luchaban así. Cuando los Tian levantaron barricadas, las desmantelaron con palancas y martillos. Cuando establecieron fortalezas, usaron vehículos civiles como arietes para romper sus defensas cada vez que los alienígenas creían haber contenido la situación. Los humanos atacaron desde un ángulo inesperado en otra ciudad. Un grupo de civiles logró apoderarse de un tanque alienígena. Los Tian lo dejaron desatendido por un momento, asumiendo que ningún humano sabría cómo operar una tecnología tan avanzada, pero los humanos, curiosos y obstinados por naturaleza, sí lo habían hecho.
Lo descubrieron en cuestión de minutos. Condujeron el tanque a través de las líneas del frente alienígenas, usándolo para causar caos e interrumpir sus formaciones. No pasó mucho tiempo antes de que los humanos en el interior descubrieran cómo disparar los cañones de plasma del tanque, lo que se sumó a las pérdidas alienígenas. Los comandantes recibieron informes cada vez más extraños. Uno describió a un grupo de niños que habían logrado desactivar el relé de comunicaciones axiano usando solo autos de juguete a control remoto equipados con clavos y explosivos improvisados. Otro informe detalló cómo un grupo de ancianos. Los humanos, demasiado lentos para huir, habían usado cuerdas de domino y cuchillos de cocina para crear una trampa letal que eliminó a un escuadrón entero de infantería tiana. Cada vez que los tianos intentaban avanzar, se encontraban con una nueva e inesperada forma de resistencia. Las fuerzas tianas no solo se enfrentaban a la resistencia de un ejército organizado, sino a una población entera de civiles, cada uno de los cuales convertía su entorno en un arsenal. Los alienígenas estaban acostumbrados a la precisión y la eficiencia. Confiaban en sus armas y escudos avanzados, su doctrina militar y su estricto control del campo de batalla, pero los humanos no seguían esas reglas. Para los humanos, todo era una herramienta potencial para la supervivencia. Nada estaba fuera de los límites. Los tianos habían venido a conquistar, pero nunca habían considerado que podrían estar luchando contra un planeta entero lleno de personas que veían oportunidades en cada objeto a su alrededor. Y luego estaban los desafíos ambientales en el fragor de la batalla. Los tianos habían pasado por alto la comprensión humana de su propio terreno. Los soldados alienígenas que intentaban marchar a través de las ciudades se encontraron con humanos que habían convertido los alrededores se convirtieron en una zona de guerra. Las calles se inundaron de agua para crear peligros para los alienígenas. Los escudos energéticos, las tuberías industriales se desviaron para rociar vapor caliente sobre los Keares, bloqueando sus caminos. Los civiles sabotearon las redes eléctricas para crear trampas eléctricas, sabiendo perfectamente cómo manipular su propia infraestructura para obtener ventaja en una zona. Un pequeño grupo de civiles tomó el control de una obra en construcción y la convirtió en una fortaleza. Utilizaron la maquinaria pesada del lugar para mover escombros y bloquear los puntos de acceso alienígenas. Colocaron escombros en lugares estratégicos para canalizar a las fuerzas alienígenas hacia cuellos de botella, donde les tendieron una emboscada con herramientas de construcción y armas improvisadas. Los soldados tianos, acostumbrados a batallas libradas con precisión y armamento avanzado, no estaban preparados para la imprevisibilidad de estos ataques. La adaptabilidad humana no era solo física, sino psicológica. Los tianos estaban acostumbrados a abrumar a sus enemigos, quebrantando su voluntad de lucha, pero los humanos parecían prosperar en el caos. Con cada revés, los humanos se volvían más decididos y creativos. Parecían enorgullecerse de encontrar nuevas formas de cambiar el rumbo. La batalla se desarrollaba como si cada ataque inusual fuera una victoria en sí misma y los tians no pudieran predecir qué harían los humanos a continuación. Los comandantes alienígenas se desesperaban en otra región. Las tropas terrestres tian intentaban asegurar una fortaleza, creyendo que finalmente habían encontrado un punto de apoyo en el caos. Pero mientras fortificaban su posición, comenzaron a escuchar un sonido extraño. Al principio, música fuerte resonaba en la distancia. Lo descartaron como otra extraña costumbre humana, pero entonces comenzaron los ataques. Humanos, armados únicamente con fuegos artificiales y lanzadores de fuegos artificiales, comenzaron a bombardear la fortaleza Tian con implacables explosiones de colores. El sonido, el humo y la confusión desorientaron a los Tians, quienes no tenían ni idea de lo que sucedía en medio de la confusión. Los humanos traspasaron el perímetro de la fortaleza usando objetos cotidianos, tubos de acero, palancas y bates de béisbol para abatir a los soldados alienígenas. Uno por uno, estos incidentes no fueron aislados. Cada ciudad, cada pueblo y cada zona rural parecían idear sus propios métodos de contraataque. Los humanos usaban herramientas agrícolas, equipo deportivo e incluso instrumentos musicales para crear distracciones y ataques. Convirtieron sus hogares en fortalezas y sus vecindarios en zonas de guerra. Los drones Fian enviados a explorar posiciones humanas fueron aniquilados con raquetas de tenis o cegados por punteros láser. Los civiles llenaron las montañas públicas con la fabricación de jabón. El suelo era resbaladizo e imposible de navegar para los soldados Tian, fuertemente blindados. Los Tians nunca habían encontrado este tipo de resistencia. Otras especies habían luchado con honor con tácticas comprensibles, pero los humanos eran impredecibles, convirtiendo el planeta entero en una trampa mortal. Los comandantes Tran intentaron contrarrestar estos ataques desplegando más tropas y aumentando la potencia de fuego,
pero esto solo parecía empeorar las cosas. Cuanto más presionaban, más encontraban los humanos nuevas formas de contraatacar en el centro de mando Tian. Los informes se volvían cada vez más frenéticos. Pelotones enteros estaban siendo aniquilados por civiles usando solo herramientas encontradas en sus garajes. Los avanzados caminantes Tian eran derribados por la ciencia callejera estratégicamente ubicada. Los humanos desactivaban los sistemas de comunicaciones usando mangueras de jardín y lavadoras a presión. Los Tians con toda su tecnología y la destreza militar estaba siendo sistemáticamente deshecha por la pura inventiva de los humanos. Los comandantes Tian finalmente comenzaron a darse cuenta de la profundidad de su error. Habían entrado en esta guerra pensando que se enfrentaban a otra especie primitiva que se alinearía una vez que su ejército fuera aplastado. No habían anticipado que los humanos convertirían todo su entorno en un arma. Los humanos no necesitaban rifles de plasma ni escudos de energía. Tenían botes de basura y escaleras. Y los fregaderos de la cocina, y los usaban con letal eficacia. El pánico comenzó a extenderse. Los soldados Tian, antes confiados en su invencibilidad, ahora cuestionaban cada movimiento, cada objeto, cada esquina. Cada humano era una amenaza potencial y los humanos no solo contraatacaban, sino que lo disfrutaban. Por primera vez en su larga historia de conquista, los Tian perdían no por una potencia de fuego superior, sino porque no podían superar la implacable creatividad humana. A medida que el comando Tian recibía informes de sus crecientes fracasos, se desesperaban cada vez más. Habían enviado a sus tropas de élite, su mejor tecnología, y sin embargo, estaban siendo derrotados por humanos que blandían todo lo que podían conseguir. La absoluta imprevisibilidad de las tácticas humanas era una pesadilla para una especie que prosperaba con cálculos precisos y estrategias impecables. En un informe, un escuadrón de soldados Fian había quedado atrapado en un estacionamiento subterráneo. Habían esperado una emboscada humana, quizás un tiroteo convencional, pero lo que obtuvieron fue completamente diferente. Los humanos habían inundado la zona hasta las rodillas, lo que habría sido una molestia menor en circunstancias normales. Pero entonces se fue la luz y la red eléctrica de todo el bloque fue sobrecargada deliberadamente por los humanos. La sobrecarga eléctrica envió miles de voltios a través del agua, quemando los escudos de energía de los Tran e incapacitándolos en segundos. No se dispararon armas, no hubo combate directo. Los humanos habían usado el entorno como arma, eliminando a un pelotón entero sin siquiera ser vistos. En otro lugar, en un pequeño pueblo costero, los aficionados avanzaban por un pueblo pesquero. Se vieron repentinamente abrumados. Al principio, la resistencia humana parecía mínima, solo unos pocos civiles con armas simples. Luego llegaron las redes. Pescadores usando sus herramientas de oficio. Los soldados tianos se enredaron en una red de pesadas redes de pesca. Los tianos, desprevenidos para este tipo de ataque, lucharon por liberarse. Los humanos no se detuvieron allí, lanzaron arpones y usaron anclas de barco para hacer tropezar a los alienígenas. Arrojaron cajas de hielo para hacer el terreno intransitable. Las unidades de infantería alienígena avanzadas se vieron obligadas a luchar para escapar de una situación para la que nunca se habían entrenado. No luchaban contra un ejército convencional, luchaban contra civiles que veían cada rincón de su entorno como una herramienta de resistencia. En la nave nodriza Tian, los comandantes alienígenas buscaban frenéticamente respuestas que nunca antes habían encontrado. Sus conquistas previas habían sido sencillas. La potencia de fuego superior y la tecnología avanzada siempre habían sido suficientes para someter a cualquier especie que encontraran, pero los humanos convertían cualquier objeto, por mundano que fuera, en un arma. El comandante elaboró cuidadosamente sus planes, que se desmoronaban porque sus soldados no podían predecir qué harían los humanos a continuación. De hecho, incluso los analistas Tian luchaban por comprender cómo los humanos pensaban que su lógica era poco convencional y que su creatividad en la guerra rozaba la locura. El alto mando Tian, enfrentado a lo impensable, ordenó una revisión completa de sus tácticas de invasión. Necesitaban adaptarse rápidamente si querían recuperar el control. En la situación, su primer paso fue desplegar drones más sofisticados, equipados con sensores avanzados para detectar emboscadas humanas antes de que ocurrieran. Los drones estaban diseñados para buscar trampas ocultas, explosivos improvisados e incluso para mapear entornos urbanos en tiempo real para proporcionar a las tropas terrestres mejor inteligencia. Sin embargo, los humanos se adaptaron con la misma rapidez. Los drones se convirtieron en un nuevo objetivo para su ingenio. Los civiles comenzaron a usar espejos portátiles para cegar los sensores de los drones, confundiéndolos y haciéndoles estrellarse contra edificios. Otros usaban ondas, lanzando piedras o canicas para destruir las cámaras de los drones,
dejándolos inutilizables. En un movimiento particularmente creativo, un grupo de niños usó un viejo globo aerostático para crear un campo electromagnético lo suficientemente fuerte como para inutilizar un enjambre de drones que sobrevolaban una ciudad. Los drones cayeron del cielo como pájaros muertos. Sus sistemas avanzados, destruidos por nada más que algunos artículos domésticos y algunas ideas ingeniosas, frustraban cada vez más a las fuerzas terrestres. Su armadura, diseñada para resistir la energía negra BLS y las armas de proyectiles, era ahora vulnerables a ataques que ni siquiera habían considerado. Habían sido entrenados para la guerra tradicional contra tanques, artillería y otras armas avanzadas, pero los humanos les lanzaban de todo, desde cortacéspedes hasta maquinaria industrial. Un grupo de soldados quedó paralizado cuando los humanos sabotearon una obra en construcción, arrojando toneladas de escombros y escombros sobre ellos. Otro escuadrón se encontró atrapado en un parque de atracciones donde los civiles habían convertido las atracciones en trampas improvisadas. Las atracciones giratorias desorientaron a los alienígenas, y antes de que pudieran recuperar la orientación, los humanos les arrojaron piedras, fuegos artificiales y otros escombros mientras el caos se intensificaba. Los Tians comenzaron a darse cuenta de que libraban una batalla que no podían ganar. Cada movimiento que hacían se topaba con una respuesta inesperada. La adaptabilidad humana era algo que nunca habían visto. La guerra se basaba en el orden, en el uso de la tecnología y una potencia de fuego superior para aplastar al enemigo. Pero los humanos prosperaban en el desorden y aceptaban el caos, y gracias a él ganaban. Cuanto más se esforzaban los Tians, más ingeniosos se volvían en las zonas rurales. Los agricultores comenzaron a usar sus tractores y otros equipos agrícolas para aplastar a la infantería alienígena en entornos urbanos. Los obreros de la construcción usaban grúas para dejar caer cargas pesadas sobre las unidades blindadas Tians que avanzaban. Era como si cada humano, sin importar dónde estuviera o qué tuviera, pudiera encontrar la manera de convertir su entorno en un arma. Y lo hacían con un nivel de determinación y creatividad que los Tians simplemente no podían igualar en las ciudades. Los humanos se apoderaron de las estaciones de radio, transmitiendo mensajes para organizar la resistencia y compartir tácticas. Coordinaban ataques no con tecnología militar sofisticada, sino con la vieja escuela de la guerra de guerrillas. Tácticas. Se difundieron mensajes mediante señales codificadas, grafitis e incluso simples gestos con las manos. Los civiles comenzaron a unirse de maneras que los Tians no habían previsto. No solo luchaban por sobrevivir, sino por proteger sus hogares, sus familias y su forma de vida. Lo hacían con una intensidad que los invasores alienígenas no habían planeado. El punto de inflexión llegó cuando los Tians intentaron consolidar sus fuerzas para un último ataque. Reunieron a sus tropas terrestres restantes en una posición fuertemente fortificada con la esperanza de crear una línea defensiva impenetrable. Pero una vez más, los humanos atacaron con una creatividad implacable. Usando nada más que una serie de autos abandonados, tanques de propano y una descarga eléctrica bien colocada, crearon una explosión que destrozó las defensas Tians, dejando sus líneas destrozadas. Los Tians estaban ahora en plena retirada. Sus máquinas de guerra, que alguna vez creyeron invencibles, estaban siendo desmanteladas por humanos que empuñaban de todo, desde utensilios de cocina hasta señales de tráfico. Las tropas alienígenas, que nunca habían conocido la derrota, ahora corrían por sus vidas. Inseguros de qué usarían los humanos contra ellos a continuación, en cada rincón del campo de batalla, los humanos habían convertido objetos cotidianos en armas de guerra, y lo hicieron con una velocidad e ingenio que aterrorizaron a los Tran. Los informes de fallos continuaban llegando. Las naves alienígenas eran derribadas por sabotaje humano. Sus motores eran inutilizados por humanos que habían descubierto cómo hackear sus sistemas usando poco más que herramientas básicas y un poco de ingenio. Batallones enteros se perdieron porque no podían predecir el siguiente ataque. Los humanos lo habían dejado claro. Todo era un arma en sus manos y ninguna tecnología alienígena podía detenerlos. Los Tran, por primera vez en su historia de conquista, comenzaban a entrar en pánico. Nunca se habían enfrentado a una especie como la humanidad, una especie que podía convertir un objeto inofensivo en un arma mortal. Una especie que se negaba a rendirse. Una especie que parecía fortalecerse cuanto más desesperada se volvía la situación. Los Tran esperaban aplastar la Tierra en días, pero ahora se enfrentaban a un enemigo que desafiaba todo lo que creían saber sobre la guerra. No era solo que los humanos eran inteligentes, era que su enfoque de supervivencia era completamente diferente. Los Tians habían venido esperando una guerra tradicional, pero los humanos habían convertido su mundo en un campo de batalla donde cada calle, cada edificio y cada objeto era una amenaza. Y ante ese ingenio implacable,
los Tran se vieron superados. La comprensión golpeó al alto mando Tian como una ola de frío. Habían subestimado a la humanidad y ahora estaban pagando el precio. La invasión se estaba desmoronando y se les estaba acabando el tiempo. El peso de la resistencia humana finalmente había quebrado a los Tran. Lo que había comenzado como una invasión confiada era ahora una frenética lucha por retirarse. Los soldados alienígenas, una vez orgullosos y disciplinados, ahora huían en desorden. Su rígida estructura de mando se derrumbaba bajo la implacable presión del ingenio humano. Cada esquina, cada edificio y cada vehículo había sido armado contra ellos. Y a pesar de su tecnología superior, los vetreanos habían sido superados por una especie que convirtió la imprevisibilidad en su mayor fortaleza. En la nave nodriza Tian, reinaba el caos. Los comandantes alienígenas que alguna vez pensaron que esta invasión sería una simple cuestión de abrumar a los humanos primitivos ahora buscaban desesperadamente una salida. Las comunicaciones de sus fuerzas terrestres eran inconexas y presas del pánico, llenas de descripciones de extrañas tácticas humanas y una lista interminable de pérdidas inesperadas. Los tianos habían asumido que su potencia de fuego superior dominaría, pero ahora, al enfrentarse a una serie de fallos inexplicables, se dieron cuenta de que su ventaja tecnológica se había vuelto irrelevante. Los humanos habían transformado la estructura misma de su entorno. Incluso mientras los Tians intentaban reagruparse y fortificar sus posiciones, los humanos se adaptaron más rápido de lo que podían reaccionar. Los civiles inundaron las calles usando lo que encontraban. Todo era una herramienta para la supervivencia. Los niños usaban ondas para apuntar a drones alienígenas, mientras que los mecánicos convertían chatarra y aparatos electrónicos viejos en dispositivos de interferencia que interrumpían la comunicación. Un ejército de improvisadores se había alzado y los Tians no tenían respuesta. Mientras las fuerzas alienígenas intentaban retirarse a sus naves de desembarco, se encontraron emboscados a cada paso. Caminos que deberían haber estado despejados estaban bloqueados por autos volcados estratégicamente colocados para canalizar a las fuerzas en retirada hacia estrechos callejones donde los humanos esperaban con armas improvisadas. La gente usaba mangueras de jardín, equipo deportivo e incluso ingredientes para hornear para desorientar y atacar a los Tran. En una ocasión, un grupo de civiles inundó un estacionamiento y luego electrificó el agua con cables eléctricos improvisados, derribando a un pelotón entero de soldados alienígenas sin disparar un solo tiro. Los Tians, que nunca se habían encontrado con este tipo de guerra caótica, se retiraban a toda velocidad, pero sus intentos de escapar se veían frustrados a cada paso. Los caminantes Tians fueron inutilizados por humanos que les lanzaban cuerdas y cadenas en las articulaciones. Vehículos alienígenas fueron secuestrados y vueltos contra sus antiguos dueños, conducidos por humanos que rápidamente descubrieron cómo eludir los sistemas de control Tians. Unidades enteras fueron aniquiladas en emboscadas que parecían surgir de la nada, mientras los humanos usaban su conocimiento del paisaje urbano para superar en maniobras a los invasores en cada oportunidad. Los Tians solían estructurar batallas predecibles, pero se vieron abrumados por la absoluta imprevisibilidad de los humanos. No había reglas ni patrones que seguir. Cada vez que los alienígenas creían haberlo logrado, los humanos lo descubrían y cambiaban de táctica, encontrando nuevas formas de convertir su entorno en armas. Incluso los objetos más inofensivos se volvían mortales en manos de personas que luchaban por sus vidas. En las etapas finales de la retirada, los Tians intentaron reagruparse cerca de sus puntos de extracción con la esperanza de evacuar lo que quedaba de sus fuerzas, pero los humanos no estaban dispuestos a dejarlos ir fácilmente. Mientras las naves de desembarco se preparaban para aterrizar, los civiles lanzaron un asalto usando todo a su disposición. Llenaron los cielos de fuegos artificiales, confundiendo los sensores Tran. Mientras otros usaban ondas para disparar rodamientos a los motores de las naves, provocando que se detuvieran. Cuando una nave logró aterrizar, fue rápidamente rodeada por humanos que usaban grúas de construcción para arrojar contenedores pesados sobre las tropas alienígenas, aplastándolas antes de que pudieran abordar. El pánico dentro de las filas Tran se extendió como un reguero de pólvora. Su confianza, una vez inquebrantable, se había derrumbado, reemplazada por la sombría comprensión de que no podían derrotar a un enemigo como este. Los humanos no necesitaban tecnología avanzada ni armas sofisticadas, solo necesitaban lo que los rodeaba. El propio planeta se había convertido en un arma y los Tran estaban superados. En un último movimiento desesperado, el alto mando Tran ordenó a sus naves restantes que iniciaran una retirada a gran escala. La invasión había fracasado estrepitosamente. Habían subestimado no solo la resiliencia de la humanidad, sino también su capacidad de innovación. Bajo presión, los humanos habían revolucionado por completo todo lo que los Tians creían saber sobre la guerra.
Lucharon no con tecnología superior, sino con ingenio, adaptabilidad y una negativa a ceder. Mientras las naves Tians comenzaban su ascenso de regreso al cielo, los restos de sus fuerzas terrestres se apresuraron a abordar, pero era demasiado tarde para muchos combatientes de la resistencia humana que habían reutilizado equipo alienígena y dispararon contra las naves que huían con armas Tian capturadas. Otros usaron catapultas para lanzar escombros contra las fuerzas en retirada. Mientras tanto, combatientes más creativos secuestraron aerodeslizadores alienígenas y los estrellaron contra las naves que se alejaban, causando daños desde dentro. Los momentos finales de la invasión fueron un caos. La flota Tian, una vez un símbolo de su dominio galáctico, ahora era un desastre desorganizado. Las naves despegaron en diferentes direcciones, abandonando a sus camaradas en un intento desesperado por sobrevivir en tierra. Los humanos habían recuperado sus ciudades y las fuerzas alienígenas ya no eran una amenaza. Lo que había comenzado como una rápida invasión se había convertido en una humillante derrota para los. Todo esto porque no habían logrado comprender que lo único que hacía a los humanos verdaderamente peligrosos, todo, sin importar cuán pequeño o insignificante fuera un arma en sus manos, mientras la última nave estoica desaparecía en el cielo, los humanos se alzaron victoriosos. No hubo gran celebración, ni desfile. Estaban exhaustos, maltratados y magullados. Pero habían ganado. Habían hecho lo que ninguna otra especie había logrado, repeler una invasión alienígena avanzada. Usando solo su ingenio y lo que pudieron encontrar en su planeta natal estoico, la noticia de la derrota conmocionó al imperio. Los estoicos, que alguna vez se creyeron invencibles, habían sido humillados por una especie que habían desestimado. Considerados primitivos, el alto mando se apresuró a encubrir los detalles de la invasión. No querían que se corriera la voz de que sus fuerzas habían sido sometidas por civiles que usaban electrodomésticos de cocina, equipos deportivos y herramientas agrícolas. Pero la verdad no podía ocultarse por mucho tiempo. Los rumores se extendieron por toda la galaxia sobre la humanidad, una especie tan impredecible y adaptable que incluso el ejército alienígena más avanzado se vio obligado a retirarse en desgracia. Al final, los tianos supieron que nunca podrían regresar a la Tierra. Los humanos eran demasiado peligrosos, no por sus armas, sino por sus mentes. Convirtieron las cosas más simples en herramientas mortales. Su creatividad no tenía límites. Y lucharon con una tenacidad que los Tran nunca antes habían visto para la humanidad. Esta victoria fue un testimonio de su espíritu. Se habían enfrentado a un enemigo muy superior en todos los sentidos, y sin embargo, prevalecieron. Su fuerza no residía en su tecnología, sino en su capacidad de convertir cualquier cosa en un arma. Los tianos habían aprendido a las malas que los humanos. No debían subestimarse y la única regla que los humanos seguían en la guerra era la simple supervivencia. Mientras la situación se calmaba, los humanos comenzaron a reconstruirse, pero nunca olvidaron la lección que la invasión les había enseñado. Cualquier cosa podía ser un arma, y eso los convertía en la especie más peligrosa de la galaxia.